Como todos sabemos, el tema del dinero no se enseña en las escuelas. La mayoría de las personas aprenden sobre el tema del dinero en casa de sus padres. Pero, ¿qué les están enseñando los padres a sus hijos sobre el dinero? ¿Qué marca la diferencia entre alguien que eventualmente se volverá rico y exitoso y alguien que no lo hará? Así que hoy repasemos algunas cosas que los ricos les enseñan a sus hijos sobre el dinero que los pobres no. Si te gustan los videos sobre negocios, dinero y psicología, asegúrate de suscribirte y presionar el botón de la campana para no perderte de ninguno de nuestros valiosos videos. Ahora sí, empecemos. Los padres ricos número 1 enseñan a sus hijos la importancia del dinero. Prácticamente todos los millonarios hechos a sí mismos o cualquiera que haya logrado el éxito financiero creen que el dinero es muy importante y es una de las primeras cosas que les enseñan a sus hijos sobre el dinero. Los padres ricos a menudo muestran cuán importante es el dinero, sin importar si creen que el dinero es importante para la felicidad o no. Saben que el dinero es importante para tener opciones a una mejor calidad de vida, aunque solo consideren el dinero como un recurso y nada más. La mayoría de las personas ricas entienden que el dinero les da la libertad de elegir el lugar de sus próximas vacaciones, la libertad de elegir dónde vivir o incluso la posibilidad de ayudar a los demás. Saben que pueden tener una vida menos estresante financieramente cuando tienen dinero en abundancia. Los pobres, por el contrario, rara vez hablan del dinero, y algunos incluso dicen que el dinero no es importante. Esto puede afectar a sus hijos a largo plazo, porque crecerán en una sociedad impulsada por las finanzas mientras descuidan su vida financiera. Todo porque piensan que el dinero no es importante. Número 2. Enseñan la diferencia entre activos y pasivos. Uno de los conceptos más importantes y básicos para desarrollar la independencia financiera es comprender la diferencia entre activos y pasivos. Y si no ha oído hablar de esto antes, los activos son cosas que aportan dinero a tu cuenta bancaria, y los pasivos hacen todo lo contrario, sacan dinero de tu cuenta bancaria. Por ejemplo, si compras una casa y se la alquilas a alguien, es un activo porque genera flujo de efectivo todos los meses en forma de alquiler. Si compras una casa para vivir, entonces es un pasivo porque te saca dinero de tu bolsillo todos los meses. Muchos padres ricos enseñan a sus hijos a construir y comprar activos y evitar los pasivos. De esta manera, pueden crear un negocio o inversiones que generen flujo de caja de forma recurrente y evitar las que generan flujo de caja negativo en tu cuenta bancaria para poder tener un excedente de dinero. También entienden el poder de usar activos para separar su tiempo de sus ingresos. Dado que los activos generan flujo de efectivo, ya sea que estés trabajando físicamente o no, puedes escalar y usar tu tiempo para desarrollar más activos. Las personas ricas a menudo se enfocan en comprender y enseñar los patrones de gasto de los pobres frente a los ricos, y porque algunas personas que ganan el mismo salario terminan volviéndose ricas mientras que otras siguen siendo pobres. Por ejemplo, digamos que tenemos dos personas que ganan $6,000 por mes, pero tienen patrones de gasto muy diferentes. El primero recibe su cheque de pago y paga sus cuentas y disfruta de su dinero. Salir de compras, conseguir el teléfono más nuevo y la última televisión. Disfrutar de los mejores restaurantes, comprar un auto nuevo, una casa bonita y todas esas cosas bonitas. Por lo general gastan su dinero en cosas que los hacen verse bien y ricos, pero en realidad regresan a casa con facturas y muchas deudas. Por lo general tienen poco o ningún ahorro y tienen muchos años de deudas en sus tarjetas de crédito, pagos de automóviles y pagos de hipotecas. Están atrapados en la carrera de ratas y les llevará años salir de ahí. Ahora veamos la segunda persona. También gana $6,000 por mes. Pero esta persona no compra una casa bonita o un coche bonito, no sale todos los fines de semana y no va a restaurantes elegantes. De vez en cuando compra ropa cuando la necesita, pero no sigue las tendencias de moda cada temporada. Vive con un presupuesto mensual de $3,000 y guarda los otros $3,000. Al final del año tiene $36,000 y los invierte en inversiones de flujo de efectivo. Eso aumenta su ingreso mensual. Sigue viviendo con un presupuesto de $3,000 por mes y al año siguiente puede invertir no 36, sino $40,000. Ya que incrementó sus ingresos, y dos inversiones que generan flujo de caja. 10 años después, estos dos individuos estarán en dos lugares completamente diferentes, todo debido a sus hábitos de consumo. Hay una cita de Robert Kiyosaki que dice, verse bien pero no llegar a ninguna parte, lo que significa que muchas personas gastan su dinero para parecer ricas cuando en realidad son pobres. Mientras tanto, los ricos parecen pobres mientras se enriquecen. Ahora, mucha gente podría estar diciendo que hay mucha gente rica que tiene cosas bonitas, casas bonitas, autos lujosos y todo ese lujo. Y sí, es verdad, pero la principal diferencia aquí es que la gente pobre usa su propio dinero y se endeuda. Si deseas un automóvil que le cuesta $500 por mes, bueno, es hora de construir otro activo que te genere $500 o más por mes. De esta manera tu cuenta bancaria no se verá afectada cuando compres este pasivo. Ese es otro elemento crucial que muchos padres ricos les enseñan a sus hijos. Número 3. Cómo administrar su dinero.
Una muy buena manera en que muchos padres adinerados enseñan a sus hijos sobre el dinero es permitiéndoles planificar y administrar los gastos de su hogar. Muchos de estos padres incluyen a sus hijos cuando revisan sus estados financieros y planifican sus presupuestos. A menudo familiarizan a sus hijos con la realidad de tener gastos de manutención. Esto les brinda a sus hijos la experiencia de administrar el dinero desde una edad temprana, lo que puede ayudar cuando crezcan y tengan que administrar su propio dinero. Este es un gran contraste con muchos padres con mentalidad pobre. La mayoría de los padres rara vez hablan del dinero, especialmente de sus propios ingresos. Por lo general, planifican sus presupuestos mensuales sin sus hijos, si es que lo hacen, y a menudo asocian una actitud negativa al planificar su presupuesto de gastos mensuales. También los padres discuten y expresan sentimientos negativos sobre la planificación de sus presupuestos mensuales, lo que hace que sus hijos adopten patrones de planificación similares que se traducen en comportamientos similares más adelante en la vida. Los padres ricos saben que los gastos de subsistencia son una realidad de la vida moderna, y se enfocan en asociar buenas emociones a sus gastos de subsistencia. Por extraño que parezca, muchas personas están agradecidas por estos gastos de manutención, porque les proporciona un techo sobre sus cabezas y la capacidad de vivir cómodamente. Número 4. Las diferentes formas de ganar dinero. Una cosa que hemos notado que muchos padres ricos les enseñan a sus hijos son las diferentes formas de ganar dinero. ¿Sabías que la hija del expresidente Barack Obama tenía un trabajo normal de atención al cliente? Muchas otras personas ricas hacen que sus hijos consigan un trabajo normal. Hay algunas razones para esto, pero una de ellas es poder hacerles experimentar las diferentes formas en que se gana dinero y enseñarles cómo funcionan cada una de ellas. Por ejemplo, uno de ellos es intercambiar tiempo por dinero, ya sea trabajando en un trabajo o trabajando por cuenta propia. La segunda es construir sistemas que generen su dinero o hacer que el dinero trabaje para usted, como construir un negocio o aprovechar el tiempo de otras personas como empleados, aprovechar los sistemas en línea que brindan automatización o usar dinero para comprar activos que generen ingresos para usted. Esto se ilustra en el libro Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki. Comprar sus lujos. Los ricos hacen que sus bienes les compren los lujos. Los ricos se enfocan en comprender y enseñar estos principios para darle a sus hijos la libertad de no quedarse atrapados en una sola forma de ganar dinero, sino darles la capacidad de aprender las otras formas en que se gana dinero. Por otro lado, la mayoría de los padres pobres solo conocen una forma de ganar dinero, que normalmente es intercambiar tiempo por dinero, y lamentablemente es lo único que les enseñan a sus hijos, y eventualmente crecen conociendo solo una forma de ganar dinero, lo que limita su verdadero potencial de ingresos. Número 5. Desarrollando hábitos productivos. Los británicos saben que no es lo que haces lo que te hace rico, sino lo que haces consistentemente. Si los padres adinerados se han hecho a sí mismos, saben que para lograr la riqueza financiera deben trabajar y llevar a cabo sus planes de manera constante. No se trata solo de actuar una vez y trabajar duro una sola vez, sino de hacerlo durante un periodo prolongado de tiempo. Y la mejor manera de hacerlo es creando hábitos, cosas que llegas a hacer naturalmente. Muchos padres adinerados se centran en desarrollar hábitos productivos en sus hijos, para que puedan atraer la riqueza de forma más natural en el futuro. Esto puede ser tan simple como comenzar el día con un conjunto de logros, o mirar siempre cómo pueden aportar valor a los demás. No solo eso, sino que muchos padres adinerados les enseñan a sus hijos cómo desarrollar sus propios hábitos. Aprender a desarrollar hábitos es una de las mejores habilidades que cualquiera puede tener. Comprender la psicología detrás de la modificación de sus propios hábitos puede ser extremadamente poderoso para el éxito a largo plazo de un niño. Número 6. Nadie te debe nada. Los millonarios hechos a sí mismos y aquellos que se enriquecieron con su propio trabajo saben cuánto se necesita para crear riqueza para ellos y su familia. Saben que solo obtendrán aquello por lo que luchan y nadie les debe nada. Esto es especialmente importante para las personas ricas, porque en muchas ocasiones sus hijos crecieron en un entorno rico donde pueden sentir que merecen tener una parte de la riqueza de sus padres. Entienden que este sentido de derecho puede ser un gran perjuicio para sus hijos en el futuro, y enseñarles el concepto de ganarse el éxito se vuelve muy importante para ellos. Bill Gates y Warren Buffett, dos de los hombres más ricos del mundo, tienen filosofías similares. No dejarán a sus hijos con su riqueza y solo les dejarán una cantidad minúscula de herencia. Como dijo Bill Gates en una entrevista en 2011, tienen que encontrar su propio camino. Intentan instalar un sentido de independencia y trabajo duro para que sus hijos puedan encontrar su propio éxito. Y finalmente, número 7. Habilidades sociales y de influencia. Esto es algo de lo que no se habla lo suficiente en el mundo financiero y empresarial, pero es uno de los más importantes. La capacidad de socializar y comunicarse con los demás puede abrir muchas oportunidades que de otro modo no se darían. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!